La batalla de Zama fue el último de los enfrentamientos entre el ejército de Cartago, comandado por el increíble Aníbal, uno de los mejores estrategas de la antigüedad, contra el ejército romano. Esta gran batalla dio lugar en las llanuras de Zama, cerca del pueblo de Nagara, donde se enfrentaron el ejército de Roma, comandado por Publio Cornelio Escipión, y el ejército de Cartago, comandado por Aníbal Barca. Para el año 210 a.C., Aníbal Barca se encontraba haciendo estragos dentro del territorio romano y en ese momento se encontraba en el sur de Italia. Por tal motivo, el militar Publio Cornelio Escipión fue escogido comandante de las tropas romanas en Hispania. La propuesta de Cornelio Escipión era enfrentar directamente a Aníbal para sacarlo de Italia mediante el traslado de la batalla bélica hacia Cartago en África. De esta forma le asignaron la región de Sicilia con sus dos respectivas legiones y junto a más refuerzos emprendió su marcha hacia el norte de África. Allí lograron importantes resultados con victorias sobre los cartagineses, tanto en el mar como en tierra. Tras estas acciones, los púnicos se vieron obligados a negociar la paz. El problema con Aníbal aún no había terminado, ya que había retornado a África y los cartagineses se vieron alentados y rompieron los tratados de paz con los romanos. Aún Aníbal no se encontraba en su mejor momento militar. Los romanos habían recibido el apoyo de la caballería ligera númida, ya que estos habían facilitado el acceso a la corona al nuevo rey Numidia Masinisa. Para enfrentarse con Escipión, Aníbal tuvo confianza en presentarle una batalla antes de unirse con sus aliados y reforzó la caballería, que estaba conformada por 2000 jinetes númidas con Tiqueo como líder, poniendo a 80 elefantes de guerra que fueron entrenados específicamente para la batalla. Escipión no cedió ante la solicitud de pactar un acuerdo y exigió la rendición de Cartago. La estrategia de Aníbal era llegar a una batalla cuerpo a cuerpo con la infantería y buscó esparcir la caballería romana mediante los elefantes. La tropa de Aníbal contaba con 37.000 infantes en 3 franjas. Entre cada franja se establecieron pasillos mediante los cuales se facilitaba la maniobra y era una fuga para los hostigadores bélites al ser la carga cartaginesa insostenible. Primera línea. Habían 12.000 infantes conformados por mauritanos, galos, lígures y baleares. Segunda línea. Habían cartagineses, africanos y macedonios comandados por Sopatro. Estos últimos eran unos 4.000. Tercera línea. Estaba integrada por la experimentada infantería de Aníbal, que en su mayoría eran hombres fuertes. En el centro colocó a 80 elefantes, que eran la fuerza de choque para abatir la infantería romana. En las alas colocó a la caballería cartaginesa de reducidas dimensiones. Contaban con 20.000 legionarios sumados a 14.000 auxiliares, que eran 6.000 númidas y 2.700 equites. Utilizaron el triple acies. Este contaba con jabalineros astati en la primera franja, lanceros príncipes luego, y detrás los veteranos triari, que contaban con lanzas largas. Colocó a la caballería cartaginiense contra la itálica dirigida por Leilo y a la caballería de Aníbal en compactos escuadrones de Masinia, y reorganizaron el ejército de la siguiente manera. Los manipulos estaban colocados unos detrás de otros y cubrían los espacios que dejaban libres las 3 filas en que estaba formado el ejército romano. La música militar y los proyectiles de las ballestas para espantar a los animales. Aníbal envió como primera fuerza de choque a los elefantes, pero muchos de ellos se espantaron y huyeron por las alas y se negaron a avanzar.
Los romanos contrarrestaron el ataque de los elefantes mediante el reflejo de metales, ruidos de trompetas y otros instrumentos musicales que lograban espantarlos y crear confusión entre la caballería de los númidas. Se produjo un choque frontal de las dos infanterías y se produjo un sangriento combate. Como último recurso, Aníbal utilizó las tropas escogidas de veteranos curtidos en las victorias en suelo itálico y chocaron con las tropas veteranas romanas, muchas de ellas legionarios veteranos de la batalla de Canas, con ansias de revancha. Luego de una incesante lucha que favorecía a los romanos, pero con firmeza en la defensa de los cartagineses, gracias a la tercera línea de combate, esta no pudo resistir tanto y se vio desbordada, por lo cual Aníbal debió escapar hacia Cartago. Roma obtiene la victoria contra Cartago. Los cartagineses tuvieron 20.000 muertos, 11.000 heridos y 15.000 prisioneros. Los romanos capturaron 33 estandartes militares, 11 elefantes y tuvieron 1.500 muertos y 4.000 heridos. Fue la primera y única derrota de Aníbal Barca. Se marcó el final de la Segunda Guerra Púnica. Fue derrotado en su propio terreno. Ejerció como funcionario del tesoro en Cartago, pero los sufetes lo acusaron de robar fondos del Estado. Se sintió amenazado y huyó de la ciudad. Sus dirigentes pretendían entregarlo a Roma, en donde se decía que él planificaba otra guerra. Finalmente se suicidó. Para Cartago, las condiciones impuestas por Roma fueron humillantes. Fue forzada al desarme militar, se le prohibió tener una flota de guerra, algo que rompía su estatus como potencia militar. Sus acciones militares iban a quedar condicionadas a la autorización de Roma. En conclusión, la batalla de Zama marcó el fin para Cartago como potencia militar. En cuanto a Aníbal, su manera de enfrentar las situaciones no fue la correcta, se vio como una persona cobarde. Si tuvo la valentía de comenzar esta batalla, debió tener la valentía de enfrentar las consecuencias, fueran positivas o negativas, aceptar valientemente su derrota.